en la comunión del Padre, en la comunión del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. El pueblo que está bendecido en la presencia de Dios dice amén. Gloria a Dios. Todos juntos leamos ese versículo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. ¿Y qué le dijo? No lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Gloria a Dios. No llaméis inmundo a lo que Dios limpió. Ese es el tema de hoy. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted empieza a ver a hombres y mujeres que fueron trastornados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hombres que eran comunes se volvieron hombres poderosos en Dios. Pedro, antes de ser el apóstol, era el discípulo. Y la Biblia enseña que Pedro y los discípulos, los apóstoles, siguieron la ordenanza de Jesús. ¿De cuál es? De llevar el evangelio a toda persona y a toda criatura. Ese es el fin de la iglesia. Por esa razón estamos en la tierra. Por eso que aún Cristo no ha venido a la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene aquí con un propósito. Diga conmigo la palabra propósito. Dios tiene un propósito con la iglesia. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y ese propósito es de que llevemos su palabra a los perdidos, de que llevemos su palabra a los que están en tinieblas. Porque usted y yo somos luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, cuando yo leo el libro de los Hechos, me asombro y me sorprendo de tal manera y digo: Dios mío, ¿cuántas cosas hiciste con los apóstoles? Y yo cuánto anhelo y deseo tener esa unción apostólica, esa unción profética, esa unción y ese poder del Espíritu Santo, porque la iglesia primitiva era una iglesia poderosa, era una iglesia que tenía señales, que tenía manifestación del poder. La iglesia primitiva era una iglesia que era dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y el ministerio apostólico, el ministerio profético debe ser siempre dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no puede crecer. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no puede ver milagros. Sin el Espíritu Santo, los demonios no se van a sujetar. Sin el Espíritu Santo, las personas no se van a sanar. Sin el Espíritu Santo, esa iglesia estará más muerta que viva. A su nombre. Es importante que tengamos la guianza, la dirección, la manifestación del Espíritu Santo. Es muy importante. Por eso yo he venido a hablar de mi amigo, el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen como amigo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo que necesita la iglesia. Porque aquí en este pasaje bíblico, la Biblia enseña de algo muy poderoso que Dios hizo con la vida de un hombre que se dispuso en las manos de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba lo que Él está vivo. Dale un fuerte aplauso para Él. Si ese aplauso fue para Él, dáselo con gozo, con alegría. Y la Biblia habla de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? La Biblia enseña en Hechos capítulo 10, versículo 1, que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice la palabra de Dios que este varón era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa. Imagínense, un romano, un gentil, que no merecía la misericordia y la gracia de Cristo, pero sin embargo, Dios decide hacer algo
extraordinario con la vida de este varón, y no solamente con Cornelio, sino con toda su casa, a su nombre. Dice la palabra de Dios que este varón hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Me encanta esta parte, porque dice la palabra de Dios que era piadoso. Cornelio era piadoso, era temeroso de Dios, que es lo que tiene que haber en la iglesia y en el corazón del hombre: piedad, misericordia, compasión. Amén. Si nosotros como iglesia no tenemos esto en el corazón, no vamos a poder ver la manifestación de Dios. ¿Por qué le digo que no vamos a ver la manifestación de Dios? Porque la Biblia narra en el versículo 2 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, que este varón era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Escuche bien, con toda su casa era piadoso, era temeroso del Señor. Y la palabra de Dios dice que daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Para que usted pueda ver la salvación de Dios en su vida y en su vida, usted necesita orar a Dios siempre. Para que usted pueda ver la gloria de Dios en su casa, usted necesita orar a Dios siempre. Para que usted vea el gran mover del Espíritu Santo moviéndose en su vida de una forma sobrenatural, usted tiene que orar a Dios siempre. Constantemente tiene que ver en tu corazón esa humildad, esa entrega, esa consagración de poder buscar el rostro de Dios. Porque cuando tú buscas el rostro de Dios, Dios se te revela. Cuando tú buscas la presencia de Dios, Dios se te manifiesta. Cuando tú buscas la presencia de Dios, Dios hace cosas grandes con tu vida, porque estás buscando su rostro, y todo el que le busca lo encuentra. Todo el que él toca se le abre. Todo el que llama se le atiende, porque dice la palabra de Dios en Jeremías 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que el Señor me ha traído a esta iglesia para activar, para acelerar el propósito en esta congregación, en este ministerio, y yo creo que el mundo espiritual se va a activar en tu vida. Yo creo que tus ojos espirituales se van a abrir. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que tus oídos espirituales se van a destapar, se van a abrir para oír la voz de Dios, para escuchar la presencia de Dios, para ser dirigido por la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Yo creo que el Señor va a hacer cosas grandes. Yo creo que Dios va a despertar tu espíritu. Perdóneme si me apego mucho al micrófono, voy a alejarlo porque hay mucho sonido, mucho volumen. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando oramos a Dios constantemente, Él atiende, Él responde, porque estamos buscando a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que está presente entre nosotros. Yo estoy hablando con usted, yo estoy sintiendo un fuego que me quema por dentro desde que entré. Desde que entré sentí la presencia de Dios, porque este es un lugar donde se clama, donde se ora, donde se vigila, donde se ayuna. Este es un lugar donde la presencia misma de Dios desciende a este lugar. ¿Cuánto lo creen? A su nombre. Alábalo que Él vive, alábalo, alábalo. Alábalo que Él está vivo. Él está aquí presente. Aleluya. Dice la Escritura que oraba a Dios siempre. No te canses de orar. Yo he venido a decirte de parte de Dios: no te canses de orar. No te canses de pedir por tus hijos, por tus hijas. No te canses de pedir por tu vecino, por tu vecina. No te canses de clamar. No te canses de pedir a Dios misericordia. Porque lo que Dios dijo de tus hijos se va a cumplir. Lo que el Señor habló de se va a cumplir. Lo que Dios habló de tu casa se va a cumplir. Toda tu casa me alabará, dice el Señor. Toda tu casa me servirá, dice el Señor. Toda tu casa se va a consagrar a mí, dice el Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábalo, alábalo, alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Poderoso es Dios. Oraba a Dios siempre. ¿Qué hacía Cornelio? ¿Qué hacía Cornelio?
a Dios siempre. No solamente oraba, porque cualquiera puede orar. Yo puedo orar en mi vehículo, yo puedo orar en el trabajo, pero no es lo mismo que orar constantemente, que orar perseverando en la oración. La oración de Cornelio era tan profunda, y no solamente esto, sino que Dios había hecho memoria ¿de qué? De sus limosnas, de sus ofrendas, de sus diezmos. Eso activa los cielos abiertos. Se lo digo por experiencia propia. Dice la escritura que vio claramente en el versículo 3 una visión. Diga conmigo la palabra visión. Visión. Él vio una visión. Con los ojos abiertos vio una visión. Dice, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Una voz le habló, y un varón que estaba delante de él, dice en el versículo 4, que él mirando fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, ¿qué dice? Y tus limosnas han subido para la memoria de Dios, delante de Dios. Tus oraciones, escuche bien, está bien que uno ore, amén. Eso es fabuloso, eso es extraordinario, porque eso mueve la mano de Dios. Pero también aquí dice, tus limosnas, tus ofrendas, tus diezmos, todo lo que tú das para la casa de oración, todo lo que tú siembras para el ministerio, el cielo lo tiene en cuenta. Hay mucha gente que no es prosperada, no es bendecida porque no sabe dar. En el reino de los cielos no es como en la tierra, que tú tienes que darme para yo luego darte. Primero recibo y luego te doy. No, en el reino de los cielos primero es dar y luego recibes. Hay pocos amenes aquí. Primero hay que dar para luego recibir. Si usted no aprende a dar, usted no aprende a ser dadivoso, usted no aprende a sembrar, ¿cómo usted quiere cosechar? ¿Cómo usted quiere que el cielo le favorezca? ¿Cómo que usted quiere tener los beneficios del reino de los cielos? Usted no es cualquier cosa, usted es hijo del Rey de Reyes, Señor de señores. Usted es hija del reino, pero tiene que moverse en la legalidad del reino de los cielos, por principios espirituales. ¿Y cuáles son los principios espirituales? Su palabra. Tenemos que movernos en obediencia a la palabra de Dios. Si nos movemos en obediencia a la palabra de Dios, vamos a caminar bajo cielos abiertos, vamos a caminar bajo una atmósfera poderosa en la mano de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Porque estamos orando, porque estamos pagando el precio, porque estamos ayunando, porque estamos vigilando, porque estamos clamando misericordia por las almas, misericordia por los perdidos, misericordia por tu familia, misericordia. Estamos pidiendo a Dios. Y ciertamente esa es la voluntad del Señor. Que oremos para que las almas sean tocadas, que oremos para que los perdidos sean alcanzados, para que los que están en tinieblas vengan a la luz, pero no llames inmundo a lo que Dios está limpiando. No podemos llamar a cualquier persona, ese es un pecador, esa es una pecadora, no se va a arrepentir, el diablo se lo va a llevar, dicen algunos incluso. Yo digo, Señor, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos predicando? Por eso aquí usted va a tener hoy día una enseñanza. Yo recién estoy dando una introducción a esto, no he entrado al tema todavía. Pero déjame decirle que Dios había hecho memoria de Cornelio porque él oraba siempre. Y no solamente eso, tenía un corazón temeroso de Dios y que daba limosnas. Hay muchos que hablan que el diezmo no es de Dios en este tiempo y que tenemos que dar según nuestra voluntad y todo aquello, pero a mí el Espíritu Santo me ha dicho, mi siervo, háblale a mi pueblo, háblale a mi iglesia, muchas gracias, háblale. Me decía el Espíritu Santo que diezme, dile a mi pueblo que diezme, porque yo los voy a bendecir, aún de lo que no tengan, de lo poco que tengan que diezmen, diles porque yo los voy a bendecir, yo les voy a abrir puertas de trabajo, yo su economía, yo voy a bendecir su finanza. Los cielos se van a abrir cuando empieces a hacer tener un corazón dadivoso. Los cielos se van a abrir. Los cielos se van a cerrar cuando usted no es dadivoso en la obra del Señor, no siembra en la obra del Señor.
Porque Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya mi alimento ¿en qué? En mi casa, y sea derramada toda fuente de bendición hasta que sobre bendición, no solamente una bendición, sino bendición abundante. Y esta bendición la estaba alcanzando Cornelio, un hombre piadoso, temeroso, y empezaba a dar limosnas al pueblo. Decía: va a haber campaña, aquí está para la iglesia. Se va a hacer una actividad, aquí está para la iglesia, para la obra del Señor. Se va a hacer algo para poder comprar en la iglesia. Aquí está para la obra de Dios. Era un hombre temeroso y un hombre dadivoso. ¿Cuántos corazones dadivosos hay aquí? Pues Dios va a bendecir tus limosnas. Dios va a bendecir lo que has dado con esfuerzo a este ministerio, a su nombre. Dice la palabra de Dios que el ángel le dice: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Escuche bien, hermano, hermana. La Biblia habla sobre los ángeles. Los ángeles son reales. ¿Cuánto creen eso? Los ángeles son reales. Aquí había un ángel mensajero, porque hay ángeles con diferentes asignaciones, con diferentes roles. Hay ángeles de guerra, hay ángeles de mensajes que traen mensajes, hay ángeles de destrucción, hay diferentes. Eso es un tema, pero lo que quiero que entiendan en todo esto es que este ángel había traído un mensaje. Había traído un mensaje por causa de la oración y de la fidelidad de Cornelio, de sembrar en la obra de Dios. Ahora, el ángel le dijo: ve a llamar a Pedro, porque él te dirá las cosas que tienes que hacer. Quiere decir que los ángeles no tienen la asignación de poder predicar la palabra de Dios. Dice la Biblia que ellos anhelan, desean predicar, desean servir al Dios de los cielos. ¿Y cuánto quieren predicar, pero no pueden, porque solamente ellos cumplen un mandato de Dios? Cuando Dios dice: ve y envíale un mensaje a mi hijo y a mi hija allí en la tierra, que ha sido perseverante, ha sido constante, no ha negado su fe a pesar de los problemas y las dificultades que atraviesa, entonces yo enviaré mi ángel. Y eso es bíblico. Dios envía a su ángel muchas veces para fortalecer y para dar mensaje a su pueblo, porque los ángeles están al servicio de Dios, a su nombre. También dice la Escritura que en el final de los tiempos los ángeles van a predicar. En el Apocalipsis ellos van a hablar. Allí recién van a predicar. Pero ahora, ¿a quién le toca predicar? ¿A quién? A todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, el pueblo de Dios. Y nosotros estamos asignados a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque ya queda poco tiempo. Ya la iglesia se va en el arrebatamiento. Ya Cristo está viniendo. Los cielos se van a abrir y la iglesia va a subir al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. Y lo que tenemos que hacer en este tiempo es predicar su palabra, hablar a los perdidos, hablar a nuestros familiares. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Los que sembraron con tristeza, con quebranto y con lamento, lloro, con regocijo van a cosechar. ¿Alguien lo cree? Yo le estoy hablando a una iglesia que en los próximos días vienen días donde el Señor traerá grande cosecha de almas a este ministerio, a esta iglesia, por causa de tu predicación. Porque yo creo que después de esta predicación tú te levantarás como un evangelista, tú te levantarás como un profeta, tú te levantarás como un siervo de Dios para anunciar el reino de los cielos, para anunciar la palabra. Yo le estoy hablando a un pueblo que está dispuesto a pagar el precio por causa de Cristo. Yo le estoy hablando a una iglesia que se va a activar en el mundo espiritual como en el mundo natural, y va a arrebatar todas las almas que sean necesarias al diablo para traerlos a los pies de Cristo, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábalo, alábalo que Él vive. Alabado sea la gloria de Dios.
Alabado sea la gloria de Dios. La Biblia dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Para qué subió Pedro? Para orar. Es muy importante la oración. De hecho, los cultos deben ser más de oración que de alabanza y de adoración. Deben ser más de oración, porque la oración es la que estremece el cielo y estremece el infierno. ¿Cuánto lo creen? Por causa de hombre, Pedro tenía que venir desde muy lejos para predicarle a Cornelio. A Cornelio. Y la Biblia enseña que Pedro subió a orar. Diga conmigo, subió a orar. Subió a orar. Pedro subió a orar. Ese es un hábito que tenemos que hacerlo siempre. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y tuvo gran hambre, dice la escritura, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo, le sobrevino. Diga conmigo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Mire lo que pasa cuando oramos. Mire lo que pasa cuando tenemos una relación personal con Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando tenemos una relación personal con Dios? ¿Qué sucede cuando oramos siempre? ¿Qué sucede cuando estamos clamando, cuando estamos intercediendo, cuando estamos pidiendo misericordia, salvación por este mundo perdido? ¿Qué sucede? Empezamos a experimentar cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales suceden cuando oramos constantemente. Dice la Biblia que Pedro vio el cielo abierto. Aleluya. Vio el cielo abierto. Así también creo yo que esta iglesia verá los cielos abiertos. ¿Cuánto lo creen? Así también creo yo que el Espíritu Santo de Dios se te va a revelar y tú vas a ver los cielos abiertos. Tú vas a incluso poder percibir la manifestación de Dios con los cielos abiertos. Pedro tenía los cielos abiertos porque oraba constantemente, porque había recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia primitiva, sobre los apóstoles, sobre los 120 que estaban en el aposento alto orando, dice la Escritura, que se mantenían unánimes. ¿Cómo se mantenía la iglesia primitiva? Unida. Así mismo debe ser esta iglesia. Debe mantenerse unida, debe mantenerse vigilante, debe mantenerse orando constantemente la presencia de Dios para que entonces pueda ver la gloria de Dios. Mira, no hay nada más poderoso que una iglesia que se mantenga unida. Satanás no se divide. Satanás no se divide. Él se maneja en una perfecta unidad. Y él no le dice no. Él no se contradice. Él no le tiene celo o envidia a los demonios por lo que hacen. Todo lo contrario, celebra todavía. Asimismo, usted debe de celebrar, pero a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Debe celebrar cuando un hermano o una hermana está trayendo una familia nueva a los pies de Cristo. Debe celebrar cuando su hermano y su hermana es ungido y bautizado por el Espíritu Santo. Debe celebrar cuando su hermano y su hermana se mantenga lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. De que nos gocemos cuando el otro se goza, de que nos riamos cuando el otro ríe, de que lloremos cuando el otro llora. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia se mantenga unida para que entonces pueda ver el poder y la manifestación de Dios. Por eso es que hay muchas iglesias que no ven crecimiento, no hay avance, no llegan las almas. ¿Por qué? Porque la iglesia se mantiene dividida, porque la iglesia empieza a llenarse de celos, de contienda, de ira. ¿Cómo yo puedo tener estas cosas sabiendo que el Espíritu Santo de Dios mora en mi hermano y en mi hermana? La Biblia dice que Cornelio era temeroso. También debes tú tener temor en tu corazón, temor de Dios, porque esas cosas hacen que el corazón de Dios se mueva a tu favor, se mueva a misericordia contigo, porque a Dios le agrada un corazón temeroso. ¿Cuántos creen eso? A Dios le agrada un corazón temeroso. A Dios le agrada un corazón piadoso, compasivo. Si usted ve que sus hermanos y hermanas cometen errores, mire hermano, en este mundo estamos y van a venir tropiezos, dijo Jesucristo, ¿o no?
Vienen tropiezos en este mundo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer cuando hay tropiezo? ¿Qué tenemos que hacer cuando tu hermano o tu hermana cae, comete un error, un fallo? Le lanzamos piedra como en el Antiguo Testamento, hasta matarlo. ¿Qué hacemos? Lo expulsamos de la iglesia. Le decimos, no perteneces a Jehová, mi refugio. ¿Qué hacemos? Oramos y pedimos por misericordia, por piedad a Dios, para que Dios lo restaure, para que Dios lo levante, porque poderoso es Dios para restaurar y poderoso es Dios para levantar. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria de Dios. Poderoso es el Señor. Poderoso es Dios para hacer la obra de restauración. Por eso tenemos que entender esto. Cuando caminemos en la unidad vamos a ver los cielos abiertos. Los apóstoles se mantenían unidos. Y esa es una de las características o uno de los requisitos para nosotros poder ver la manifestación de Dios y ver los cielos abiertos. Si yo le preguntara a usted, ¿usted quiere ver los cielos abiertos? ¿Usted qué me diría? ¿Amén o no? ¿Es amén o no es amén? ¿Es amén o no es amén? ¿Cuántos quieren ver los cielos abiertos? Si usted quiere ver los cielos abiertos, necesita tener un corazón temeroso, compasivo, misericordioso. Si usted ve que su hermano cae de las gracias, comete un error, un pecado, aún su pastor de repente se puede equivocar en algo, dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Orar, pedir misericordia, porque estamos en este cuerpo de carne y de hueso. Y en algo nos equivocamos, en algo fallamos. En algo vamos a tener que fallar. Pero tenemos nuestras rodillas para orar. Pero tenemos nuestras rodillas para invocar. Aunque el diablo nos está señalando y el diablo está allí culpándonos delante de la presencia de Dios, acusándonos delante de la presencia de Dios, tenemos a Cristo como intercesor. A su nombre. Tenemos a Cristo intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por el mundo entero, intercediendo, hermano, hermana, pecadores, por los que necesitan arrepentimiento. Lo que yo he venido a decirte es que tengas un corazón piadoso, un corazón compasivo y misericordioso. Porque ¿cómo quieres ver la manifestación de Dios? ¿Cómo quieres que Dios sane a los enfermos por medio de tu vida cuando no tienes un corazón compasivo? ¿Sabe usted por qué los milagros sucedían en la vida de Jesús y de los apóstoles? Pregúnteme por qué, pastor. Pregúnteme por qué. Porque Jesús tenía compasión. Escuché pocos amenes. Porque Jesús tenía compasión. Jesús tenía misericordia. Mucha gente y muchas escenas le puedo hablar de la mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio. Podemos hablar de muchos hombres y de muchas mujeres en la Biblia, incluso de una prostituta que había venido a los pies de Cristo, incluso. Y Simón, el fariseo, decía: si este fuera profeta, se daría cuenta quién es esta mujer pecadora. Imagínense, Jesús, el mayor ejemplo a seguir. Nosotros, hermanos, hermanas, tenemos que entender que si no tenemos compasión, no vamos a ver la manifestación de Dios. Si no tenemos misericordia en el corazón, no vamos a ver a los enfermos sanarse. ¿Por qué? Porque no hay compasión, no hay misericordia en nosotros. Jesús se movía con pasión, dice la Escritura, y tuvo compasión de la gente. Y tuvo misericordia de aquel, de aquella. Y dice que la mano de Dios se movía y sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque había compasión, porque había misericordia. Cuando la iglesia aprenda esto realmente, entonces va a ver las señales y las maravillas de Dios. Van a ver sanidades y grandes milagros extraordinarios. Pero hoy, ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no hay compasión, porque no hay misericordia de Dios. El amor de muchos se está enfriando aún dentro de la iglesia. Se enfría el amor en el mundo y se enfría el amor en la iglesia. No solamente el amor, sino se está enfriando la fe también. Muchos desisten, muchos se apartan, se alejan del camino. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en uno de los tiempos finales, donde vemos que este mundo va a su propia destrucción. Este mundo se está acabando. ¿Y qué es lo que necesita el mundo en este tiempo? ¿Que vayamos y los condenemos? ¿O necesita una palabra de esperanza?
o necesita una palabra de aliento. ¿Qué necesita el mundo? ¿Que lo condenemos o que le demos palabra de vida, palabra de esperanza, palabra que edifique, palabra que consuele, palabra que exhorte, palabra que levante al caído? La iglesia está para levantar al caído. La iglesia está para dar de comer al hambriento. La iglesia está para dar de beber al sediento. La iglesia está para restaurar y no para condenar. A su nombre, a su nombre, a su grandioso nombre. Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Se le revela el ángel a Cornelio y le da instrucciones para que manden a llamar a Pedro. Pedro estaba orando, dice la escritura, estaba orando, y mientras él oraba, tuvo un éxtasis. Sus sentidos fueron suspendidos. Era como que estaba en un trance o algo por el estilo, y donde empezó a ver una visión. Dice que mientras él veía esta visión, dijo que vio el cielo abierto. Diga conmigo, vio el cielo abierto. Vio el cielo abierto. Dice la escritura que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces dice que le vino una voz. ¿Qué voz era esa? ¿Qué voz era esa? La voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? ¿Cuántos honran al Espíritu Santo? Yo honro al Espíritu Santo. Yo bendigo al Espíritu Santo. Yo exalto al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era quien dirigía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era direccionada por el Espíritu Santo. Y el mayor impacto que tuvo el ministerio apostólico fue el ministerio del apóstol Pablo. Pablo narra muchas cartas. Si mal no recuerdo, son 13 cartas que él narra a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí son la iglesia? ¿Cuántos aquí son la novia de Cristo? Él narra 13 cartas. Imagínense, ese Pablo fue tremendo. Tremendo Pablo. ¿Por qué? Porque tenía revelación. Diga conmigo la palabra revelación. Él había declarado que aún lo que le había sido revelado no había sido por voluntad de hombre. No era el hombre que le enseñaba a escribir lo que él escribía en la Biblia, sino que era el Espíritu Santo de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. El Espíritu Santo es la clave. Él es la llave. Yo estoy viendo al Espíritu de Dios que se está moviendo. ¿Cuántos creen que está aquí? Yo estoy viendo al Señor que se está moviendo en este lugar. Para que usted pueda ver los cielos abiertos, para que sus ojos espirituales sean activados, usted necesita consagrarse. Yo creo que Dios puede levantarte. Yo creo que Dios puede usarte. Yo creo que Dios puede ser poderosa contigo. Sí lo creo. Tú también tienes que creerlo. Cree tú también en ti. Cree en Dios, pero también cree en ti, porque si tú no crees en ti, ¿cómo Dios te va a usar? Amén. ¿Es amén o no es amén? Usted tiene que creer que Dios es con usted. Usted tiene que creer que Dios puede hacerlo. Que lo mismo que lo hace con el evangelista, con el profeta, también lo puede hacer contigo. Dios también te llama a que seas como un líder. Puedes ser un líder. No solamente estás para estar sentado, estás también para hacer obra de evangelismo. Y gloria a Dios si te dan la oportunidad de coordinar o de predicar en este lugar. Gloria al Señor, alaba lo que la gloria es de Dios. Pero si aún así no fuera, predica la palabra, trabaja en silencio, que Dios honrará tu esfuerzo. Dios honrará tu sacrificio, tu trabajo. Dios honra a los que le honran. Pero guárdate en secreto, guárdate en el lugar secreto, búscalo y lo encontrarás. Búscalo y se te aparecerá. Dice la palabra de Dios que Dios le muestra esta visión a Pedro y le dice, el Espíritu Santo le dice, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Los judíos
no podían comer ningún tipo de estas bestias o de estos animales, menos de estas aves y de estos reptiles que la Biblia enseña. Eso está en la ley, en el Pentateuco. Dice la palabra de Dios que volvió a él la segunda vez. Diga conmigo, volvió la segunda vez. ¿Y qué le dijo esta voz? ¿Qué le dijo? Lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Voy a seguir. Esto se hizo por tres, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. El Señor le estaba diciendo a Pedro, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo, tú no lo llames común, tú no lo llames impuro, tú no lo llames sucio. Lo que le estaba enseñando allí era algo tremendo. Dice que Pedro estaba meditando en esta revelación, en esta visión que había visto. No podía comer ya porque había visto los cielos abiertos y había visto una visión media rara. Y es que cuando nosotros oramos empezamos a ver visiones. ¿Cuántos creen eso? Cuando oramos los ojos espirituales se abren y empezamos a ver los cielos abiertos. Muchas veces yo he estado manejando por la carretera, por la Panamericana, y veo ángeles en los cielos y aún en la pista cuando yo voy manejando. Voy a 100 kilómetros por hora, a 120 kilómetros por hora y veo delante de mí un destello de luz que se mueve a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Y yo digo, son los ángeles del Señor, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende a su nombre. Alábalo, alábalo. Su presencia va conmigo, su presencia va contigo, donde quiera que vas, porque hay un corazón temeroso, un corazón compasivo y misericordioso. Dice que Pedro meditaba en esta visión. Y lo que le estaba diciendo Dios precisamente a Pedro era que lo que el Señor limpia, Él no lo llame sucio. Hay personas que usted está viendo ahora mismo, personas con las que te relacionas incluso en el trabajo. Sí, hermano, hermana, escúcheme bien a lo que te voy a decir de parte de Dios, porque esta palabra me lo dio el Espíritu Santo de Dios para esta iglesia. Aunque tú veas a tus amistades, a tus familiares y aún a las personas que desconoces allá afuera, que están sumergidos en el pecado, haciéndolo desagradable delante de Dios y ofendiendo la presencia de Dios, tú no los llames inmundos, tú no los llames impuros, tú no los llames pecadores, no los llames hijos del diablo, como escucho por ahí que le dicen muchos. Hijos del diablo le dicen a la gente ahora. Yo hasta ahora digo, Señor, ¿acaso ese es el evangelio que transforma? ¿Acaso ese es el evangelio que liberta? ¿Acaso es ese evangelio que yo aprendí, que yo conocí? ¿Ese es el evangelio que ahora presentan muchos? Pseudo pastores, pseudo evangelistas, pseudo profetas. No tengo nada en contra de ellos, pero es la forma como llegan a las personas. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan de las personas? Algunos les hablan de perros incluso. Estos perros. Imagínense. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Esa es la iglesia del Señor? ¿Ese es el evangelio que se transmite el día de hoy? En ese evangelio yo no he creído. Perdóneme, pero esos llamados predicadores, pastores, apóstoles y profetas todavía incluso, que se autoproclaman o se autodenominan porque no tienen nada de apóstol incluso. Apostolobos serán. Pero no son apóstoles. Y hablan tantas cosas, tantas barbaridades en su boca. Yo digo, Señor, ten misericordia. Señor, compadécete. Porque no te conocen. Porque quien ha conocido a Dios ha experimentado el amor de Dios. Y el amor de Dios se ha perfeccionado en vosotros. La iglesia tiene que demostrar amor. La iglesia tiene que demostrar misericordia, perdón. La iglesia no se va a ganar las almas predicando, hablando con elocuencia, con sabiduría. Eso es algo maravilloso y eso es algo bonito, que Dios te use con elocuencia, con denuedo, porque aún la iglesia pedía esto. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4,
versículo 29. Mira lo que dice la iglesia. ¿Cuál era la iglesia primitiva? ¿Cómo pedía la iglesia primitiva? ¿Cómo oraba la iglesia primitiva? La iglesia primitiva oraba de esta manera. Hechos capítulo 4, versículo 29. Ellos decían: ahora, mi Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Mire, escuche bien la forma que la iglesia oraba. Que con denuedo predicaran la palabra a su nombre. Con denuedo prediquen tu palabra, Señor. No solamente esto, dice, mientras extiendes tu mano, aleluya, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre santo Hijo Jesús, a su nombre. Dice la palabra de Dios que esta iglesia era tan poderosa, hermano. Ay, Padre Santo, cuánto anhelo yo esa presencia, cuánto anhelo yo esa unción apostólica, cuánto yo deseo esa unción profética, hermano. Era tan grande la oración de esta iglesia, era tanto el clamor de esta iglesia. Dice que en el versículo 31, ¿qué dice? Cuando hubieron orado, ¿qué sucedió? El lugar en que estaban congregados, ¿qué sucedió? Tembló. Cuando hubieron orado, todos estaban allí clamando en un mismo sentido, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, clamando: Señor, que se hagan señales, que se hagan milagros, que se hagan prodigios. Señor, que tu gloria se manifieste. Señor, que tu poder se manifieste. Señor, cosa grande, Señor. Y allí estaban clamando, pidiendo, hasta que no atendía el Señor. Ellos no dejaban de orar. Y allí dice que cuando hubieron orado, es decir, dejaron de orar, terminaron de orar, el lugar en el que estaban empezó a temblar. La presencia de Dios empezó a llenar ese lugar, así como la presencia de Dios está llenando esta casa. La presencia de Dios está llenando este lugar. No sé si alguien aquí está dispuesto a alabar a ese Dios que servimos y alabamos, que ante su presencia tiembla la tierra y se sacuden los mares. A su nombre, a su nombre, a su grandioso nombre. Alabado, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué poderoso. Esa era la iglesia primitiva. Esa era la iglesia, y ese es el modelo de la iglesia de Jesús. Que así seamos, que aún los niños sean poderosos en Dios, los jóvenes sean poderosos en Dios, las señoritas sean poderosos en Dios. Es el modelo del Señor. Aunque muchos te digan anticuado, aburrido, aburrida, te dirán muchas cosas, porque no han experimentado lo que tú y yo hemos experimentado en lo secreto. No han experimentado la gloria de Dios. Hay momentos que a veces uno no quiere ni levantarse de la presencia de Dios, hermanos. Hay momentos que uno no quiere. Señor, dame más. Eso Moisés pedía: si tu presencia conmigo no va, entonces no me muevo de aquí. Entonces no me saques de este lugar, Señor. Si tú no vienes conmigo, yo no voy a tener victoria, no voy a tener respaldo. Mis enemigos no podrán ser derrotados si es que tu presencia no viene conmigo. Pero qué distinto cuando la presencia de Dios viene. Qué distinto es cuando la presencia de Dios está contigo. Cuando la presencia de Dios está contigo, los que estaban en tinieblas se convierten a la luz. Los que estaban llenos de pecados son limpiados por la gracia de Cristo Jesús en ti. Porque tú le empiezas a dar palabras de esperanza, porque tú le empiezas a dar palabras de vida, porque tú le empiezas a dar palabras de exhortación, de consuelo. Y ellos dicen: wow, ¿cuál es ese Dios que te ha cambiado? El Cristo que yo te predico es un Cristo que tiene amor y tiene misericordia y da muchas oportunidades. Bueno, yo quiero de ese amor, yo quiero de esa misericordia. Entonces la gente es convencida, pero no por ti, sino por el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. A su nombre, a su nombre. Alábalo, 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 alábalo. Alaba la gloria de Dios. No llames común, no llames sucio a lo que Dios ha limpiado, iglesia. No llames inmundo. Yo conocí a un hermano que era tan apasionado por el Señor
que a la gente de afuera, escuche bien la visión que tenía este varón, a la gente de afuera le decía, hermano, le decía. Dígale usted hermano a una persona que está ahí afuera, al comerciante. Dígale usted hermana a una hermana que está ahí vendiendo su pescado y está con todas las palabras oese hablando. Oye, que sí. Dígale usted hermano, hermana. No le va a decir, ¿verdad? Pero este hermano decía, hermanita, hermano, le decía. Y siervo incluso le decía, Dios mío, Señor, ¿qué visión es esta? Después lo pude entender a los días y dije, wow, este varón está llamando las cosas que no son como si fueran. A su nombre. Yo te he venido a decir de parte de Dios que empieces a llamar las cosas que no son como si fueran, con tus hijos, con tus hijas. Alaba, 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 alaba. Empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. Empieza a decir, mis hijos serán profetas, mis hijos serán apóstoles, mis hijos serán evangelistas, serán pastores, serán siervos y siervas de Dios. Empieza a declarar las cosas que no son como si fueran. Aunque tú lo veas en el mundo, aunque tú lo veas allí con su botella de cerveza, aunque tú, hermano, hermana, empieza a profetizar, empieza a declarar palabra profética, para que entonces atraigas el reino de los cielos a sus vidas. Ellos puedan ser liberados, ellos puedan ser cambiados y mudados por el poder de Dios. Entonces, ¿de qué evangelio estamos hablando? ¿De qué evangelio estamos predicando? Tenemos que llenarnos más de la visión apostólica. Tenemos que llenarnos más de la visión profética de los apóstoles. Dice que ocurrían muchas señales y muchas maravillas, que el pueblo los alababa grandemente, dice, grandemente a Pedro, a Juan. Y Pedro y Juan decían, no me alaben a mí, alaben a aquel que les dio su vida en la cruz de Calvario por ti y por mí. La gloria no se la llevaba la iglesia primitiva, la gloria era de Dios. Y los apóstoles habían entendido eso. A su nombre. ¿Le sigo o le paro? ¿Le sigo o le paro, iglesia? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿O lo puedo dejar hasta aquí nomás? Dale un fuerte aplauso para el Señor. Cosas grandes suceden cuando oras siempre. Se abren los cielos, ves visiones. Amén. Y te haces amigo del Espíritu Santo. Te haces amigo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser amigos del Espíritu Santo aquí? El Espíritu Santo es una persona, no es una paloma, no es un fuego tampoco. Se manifiesta como un fuego, pero no es un fuego. Se manifiesta como un viento, pero no es un viento. A su nombre. Se manifiesta como un temblor, se manifiesta como una corriente dentro de ti, pero no es una corriente. El Espíritu Santo es una persona que tiene sentimiento, tiene emociones también. Habla con el Espíritu Santo. La iglesia primitiva hablaba con el Espíritu Santo, se dirigía con el Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee Romanos capítulo 8, versículo 14, después de Hechos está versículo 14, usted lee y Pablo le dice a la iglesia de Roma, porque todos los que son dirigidos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es lo que carece la iglesia en este tiempo. Carece de ese poder, carece de esa presencia. Yo necesito que la iglesia entienda esto. El ministerio de Pablo fue un ministerio bendecido, ungido, un ministerio poderoso en la mano de Dios, que Dios hacía cosas extraordinarias por la mano de Pablo. Tanto era la presencia que tenía el apóstol Pablo, que dice que un día estaban haciendo una fogata y se apareció una serpiente, le mordió la serpiente y continuaba predicando a su nombre. En un día estaba predicando Pablo en una altura, no sé, en una casa de 2 pisos, en un aposento alto. Dice que un niño se durmió por tanto escuchar la palabra de Dios, y mientras se durmió cayó y se murió. Y el apóstol Pablo va, se arroja ante él y empieza a clamar para que el niño vuelva a la vida, y el niño vino a la vida. A su nombre. Esa unción necesita la iglesia.
Ese poder necesita la iglesia. La gente está hastiada. La gente ya no quiere escuchar tanto bla, 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 bla. La gente quiere ver hechos. La gente quiere ver conducta. Porque más lo que predica en nosotros es la conducta que las palabras. La gente ya está cansada de escuchar mucha palabra. Eso es palabra de Dios, pero está bien, demuestra la evidencia de la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando iba a predicar en Primera de Corintios, ay Padre Santo, Primera de Corintios capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios, que cuando capítulo 2, iba a predicar el evangelio, dice que no se disponía nada más que predicar a Cristo. Ese era el fin de Pablo, predicar a Jesús. Nada más, en eso se enfocaba. Voy a hablar de quién vas a hablar, Pablo. Me imagino que la gente esperando. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mira lo que Pablo está diciendo. No fui con palabras de sabiduría, no fui con intelecto, no fui con conocimiento. Todo eso es bueno, pero dice, no fui con estas cosas. ¿Con qué fue? Dice la Escritura, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el fin, ese es el centro del evangelio, predicar a Cristo. Pero hoy en día se predica de muchas cosas menos de Cristo. El tema central es Cristo. Donde quiera que vaya, habla de Cristo. Yo ahora ya he llegado al punto de decirle a las personas, ni bien les saludo, ¿has oído hablar de Jesús? Instantáneamente, nada más. No, realmente no he ido. Y ahí está, de frente, instantáneamente, les expongo a Cristo. Y Dios me da la gracia y me da la sabiduría de poder llegar a esas personas. Dice en la Escritura que Él estuvo entre las personas predicándole a la iglesia de Corinto, le estuvo predicando. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, escuche bien, o sea, su conocimiento o las palabras que Él expresaba del conocimiento, ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que necesita la iglesia. Que demostremos que evidencia. Está bien, tú me predicas de un Cristo vivo, gloria a Dios. Tú me predicas de un Cristo de poder, gloria a Dios. Tú me predicas de un Cristo que salva, gloria al Señor. Pero demuéstrame tu poder. Demuéstrame el poder de ese Cristo que tienes. Tengo a mi mamá enferma, tengo a mi primo enfermo, tengo a mi tía enferma, a mi tío enferma. ¿Puedes ir a orar por él? ¿Qué evidencia das tú? La iglesia carece del poder de Dios. La iglesia carece de la autoridad de Dios en este tiempo. Son muy pocos los que manifiestan el reino y manifiestan el poder de Dios. Pero tú ve confiado. Yo dije, tú ve confiado. Ve confiada, hermana. Cuando te llamen a orar por una persona, si tú tienes temor en tu corazón de todo lo que yo estoy hablando con la vida al respecto de Cornelio, y tienes un corazón compasivo y oras para que Dios use tus manos, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, pondrá las manos sobre los enfermos y ellos, ahí no dice, el pastor Juan Carlos Sánchez va a poner la mano sobre el enfermo y va a sanar. No. El evangelista internacional va a poner las manos sobre los enfermos y se van a sanar. No. Dice el pastor evangelista Luis Alcalá va a orar y se van a sanar los enfermos. No, no dice ni apóstol, ni profeta, ni pastor, sino que dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba lo que Él vive. Así creo yo por medio del Espíritu Santo, que Él va a empezar a usar tus manos. ¿Cuánto lo creen? Dios va a usar tus manos. ¿Cuánto lo creen? Yo estoy soltando palabra profética y hay palabras que estoy soltando y están en los aires, pero yo he venido a avisarte y a decirte de parte de Dios que el próximo a ser usado serás tú. Dios va a usar tu vida como no tienes idea. Sigue buscando su presencia, sigue humillándote, sigue teniendo ese corazón lleno de amor y de compasión, porque eso hace que la mano de Dios se mueva. Una oportunidad, dice la Biblia, que Jacobo y Juan fueron reprendidos por causa de que habían ido a Samaria a predicar y no le recibieron en esa aldea, dice, no le recibieron en ese lugar.
no querían que escuchar el evangelio, no querían escuchar la palabra de Dios. Escúcheme, hermano, hermana, si no nadie quiere escuchar la palabra de Dios, perfecto. Ya usted predicó, ya usted hizo lo que Dios le manda hacer. Amén. Usted tiene una asignación. ¿Y cuál es la asignación? De cumplir la gran comisión. ¿Y cuál es esa gran comisión? La gran comisión es de que usted predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero usted tiene ese rol y esa función y ese fin aquí en la tierra. Hágalo en el nombre de Jesús. Y las personas que no quieran recibirle, sacúdese los pies y siga adelante predicando. Y no te canses de seguir enseñando, no te canses de seguir predicando. No llames inmundo a lo que Dios limpió, porque hermano, hermana, el diablo le echa basura a mucha gente. Usted no tiene ni idea cómo el diablo le echa basura a la gente. Pastor, ¿qué quiere decir usted con eso? Que el diablo los quiere tener llenos de suciedad, de inmundicia, de impureza en su pecado. Echa basura a mucha gente el diablo allá afuera. Y ya el mundo tiene suficiente con su pecado y usted no puede ir a ellos a reprenderlos y a decirle: te vas a ir al infierno por pecador. Todo lo contrario, dale palabra de vida, dale palabra de esperanza, dale palabra que edifique y consuele su alma. Esa gente lo que está pidiendo es a gritos redención y salvación por su alma, a su nombre. Hermano, hermana, el diablo le echa a mucha gente basura. Por eso que Dios le estaba diciendo a Pedro: no llames inmundo a lo que yo limpié. Y tienes que empezar a declarar las palabras sobre esas personas. Cuando veas a un amigo, una amistad, aún en el trabajo, aunque tú veas al más renegón, a ese renegón Dios lo va a salvar. Aunque tú veas a la vecina que es chismosa, a esa chismosa Dios también la va a salvar. A esa vecina peleona también Dios la va a rescatar. Pero ora para que se salve. Ora para que el Señor tenga misericordia. Dice la Biblia que el fruto del árbol, el fruto del justo es árbol de vida. Es árbol de vida que da frutos. Y el que gana alma es sabio. El que gana almas es sabio. En este tiempo, pídele sabiduría a Dios. Santiago dice que si alguno carece de entendimiento, de sabiduría, pídale sabiduría a Dios, que Dios le dará abundantemente. Y Dios le dará la gracia para poder llegar a las personas. Cuento la historia de Jacobo y Juan. Dice que entraron, eso está en los evangelios, no recuerdo si está en Marcos o en Lucas. Dice que habían llegado a predicar a un lugar y mientras habían llegado, la gente no le quería escuchar. La gente lo rechazó: váyanse de acá, no queremos oírlo, fuera. Dice que ellos vinieron bien turbados, fastidiados, incómodos, molestos. Y habían venido al Señor: Señor, esta gente de aquí no nos ha querido escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quieres que hagamos, Señor, ahora mismo? Oramos como el profeta Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma y los mata todo. Escuche bien el corazón de los discípulos. Bueno, eran discípulos, estaban aprendiendo. Hermano, era tremendo porque Jesús reprende a Juan y a Jacobo. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino vino a salvarlas. Jesús vino por los perdidos. Jesús vino por los que necesitan médico. Porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. A eso ha venido a llamar el Señor. Por eso es importante que usted comprenda la función, el fin del por qué usted pertenece al ministerio y por qué ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Usted ahora es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su nombre, a su nombre, a su grandioso nombre. Alábalo, alábalo. Alaba la gloria de Dios. Ya estoy terminando. Ya estoy terminando. La gracia de Dios
aún no se acaba. Dice la palabra de Dios que así como sobreabundó el pecado, sobreabundará ¿qué? La gracia. ¿Y qué es la palabra gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? Favor no merecido. Eso es gracia. Te doy algo por gracia. Usted y yo, ay Padre, hemos recibido la gracia de Cristo Jesús. No merecíamos salvación y Él nos dio salvación en la cruz. No merecíamos misericordia y Él nos levantó del polvo. No merecíamos compasión y sin embargo Él entregó su vida, derramó su sangre por causa de nosotros. Y el diablo le tira basura a mucha gente para que caminen en pecado, en inmundicia y en suciedad. Y están sucios y hastiados hasta la saciedad. Están muy hastiados y llenos de pecado. Pero yo creo que en este tiempo el Señor Jesucristo levantará una nueva generación. Yo creo que en este último tiempo la gracia de Cristo Jesús se va a extender junto a tus amigos de trabajo, tus compañeros de trabajo, tus amistades, tu vecino, tu familia que aún no ha venido a los pies de Cristo. Ellos vendrán, ellos caminarán en los caminos del Señor nuestro Dios. Alaba a los que Él vive. Ellos vendrán. Porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa se te alabará al Señor. Toda tu casa servirá al Señor. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Toda tu casa va a servir al Señor y te vas a regocijar con ellos. Y vas a estar saltando como corderito en la manada de la presencia de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábalo, alábalo. Dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Qué le dijo el Espíritu? He aquí 3 hombres te buscan. Miren qué tan importante era el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva era dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigía la iglesia primitiva. Y no hay mayor bendición que el Espíritu Santo te hable. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Cuántos quieren oír a la voz del Espíritu Santo? Yo creo que en los próximos días vas a ser sensible y vas a escuchar la voz del Espíritu Santo como nunca antes. Dice que le dice, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces dice que Pedro va a la casa de Cornelio. Así que mientras llega, dice la palabra de Dios, más Pedro se levantó y dice la escritura en el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Escuche bien lo que estaba haciendo Cornelio en su ignorancia. Mucha gente de repente te va a adular, mucha gente de repente te va a idolatrar, mucha gente te va a adorar porque no conocen, no saben, porque van a ver algo nuevo en ti, van a ver algo poderoso en ti. El Espíritu Santo se va a derramar a través de ti y ellos se van a admirar por eso y te van a adular. Pero cuando ellos te adulen, cuando ellos te traten de idolatrarte o adorarte, pastor, dale la gloria a Dios, porque la gloria no es tuya sino de Él. La sabiduría no es tuya sino de Él. Dice que cuando Pedro, dice que se postró a los pies, Cornelio se postró a los pies de Pedro, mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. La iglesia primitiva no permitía adoración a sí misma. No permitía adoración. ¿Cuántos hay en este tiempo adorando a hombres y no adorando a Dios? Que tu mirada siempre esté puesta en el Señor. Yo dije, tu mirada esté puesta en el Señor. Porque cuando tú pones los ojos en el Señor, tú miras al Señor y todo lo ves honesto, todo lo ves limpio, todo lo ves puro, todo lo ves agradable. Pero cuando empiezas a mirar al hombre, empiezas a ver sus defectos y empiezas a ver sus virtudes. Y mucha gente a veces comete el error de mirar al hombre en vez que a Dios. Desvían la mirada de Dios para mirar al hombre. ¿Y qué sucede? Se decepcionan cuando el hombre comete un error y se van de la iglesia. Sin embargo, Dios nos enseña que nosotros debemos adorarlo a Él solamente, porque de Él es la gloria, de Él es el poder, de Él es la honra y la majestad, solamente de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Su presencia real se está moviendo, aleluya. Oh, gloria.
Dice la escritura que Cornelio le empieza a decir que vio esta visión y de pronto les dijo, la palabra de Dios dice en el versículo 31 que el ángel le dijo a Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón Curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Escuche bien. Los apóstoles cargaban presencia de Dios. Instantáneamente cuando Cornelio ve esto en el apóstol Pedro, dice, estamos delante de la presencia de Dios. No está diciendo que Pedro era un Dios, sino que Pedro cargaba la presencia de Dios. Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Tú y yo podemos llevar la presencia de Dios donde quiera que vayamos. Me ha sucedido, le voy a contar una experiencia con el Espíritu Santo, que yo voy a hogares y de pronto las personas con sus ojos abiertos ven al Espíritu Santo en una forma de silueta transparente. Escuche bien, silueta transparente. La otra vez fui a visitar un hogar y me dijeron, ¿tienes a alguien detrás de ti? Me decían. Así le digo, sí. ¿Cómo es? Es una silueta así como transparente. Ah, tranquilos, ese es el Espíritu Santo que camina conmigo. Así, ¿y quién es Él? Y de esa manera les transmito el Evangelio. Presencia de Dios. Presencia es lo que necesita el pueblo de Dios. La iglesia. Por eso que cuando Cornelio ve la visión y ve a Pedro delante de él, estamos delante de la presencia de Dios porque Pedro cargaba presencia de Dios. ¿Por qué? Porque oraba siempre, porque buscaba al Señor. La iglesia primitiva era una iglesia ferviente, no paraba de orar. Estaba orando en la iglesia, pero también estaba orando en el camino de la iglesia a la casa. Estaban orando en el trabajo. Estaban orando incluso cuando hacían cualquier cosa. Estaban orando constantemente. Eso es lo que la iglesia quiere de Eso es lo que el Señor quiere de esta iglesia, de este ministerio. Que se mantenga orando, porque solamente de esa manera vas a obtener la victoria. Solamente de esa manera vas a tener victoria frente a tus enemigos y vas a ver las oraciones contestadas de Dios a favor de tu casa y de tu familia. A su nombre. Dice la escritura que Pedro le empieza a hablar del evangelio, le empieza a hablar de Cristo, que Cristo había muerto por nuestros pecados, mientras dice en el versículo 44, con eso termino. ¿Qué dice en el versículo 44? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. A su nombre. Dice que mientras Pedro estaba hablando de Cristo y estaba hablando todas las cosas que habían acontecido, instantáneamente el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo se derramó y todos empezaron a hablar nuevas lenguas. Todos empezaron a ser bautizados con el poder y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Asimismo, yo creo que el Espíritu Santo va a caer en esta hora sobre este lugar. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie, vamos a orar porque la presencia de Dios se está moviendo en este lugar. La presencia del Señor está en este lugar. Su presencia está cayendo, su presencia se está moviendo en esta hora. Aleluya, ven.